Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien los que están en el Zoom? Sí, se escucha bien. Sí, Súper. profe. Ahí, voy a subir un poquito el volumen. Bien. Em, bueno, yo comencé a grabar la clase. La idea es grabarla, pero a veces suceden cosas y no se graba. Entonces, les vamos a pedir un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque tengo a los del Zoom. Yo nunca doy clases sentada. Para los que me conocen dando clases saben que no doy clases sentada, pero en este caso, si no, no me toma la cámara, entonces vamos a hacer así. Y a los que están presentes les quiero preguntar si me escuchan. ¿Sí? Bien. Vamos a tratar de ser ordenados. Esto significa que les voy a pedir a los que están presentes que no hablen o, o que intenten no hablar. Por ahí, obviamente, bueno, tendrán que decirle algo al compañero, pero traten de no estar hablando y generando murmullo para que yo pueda concentrarme y dar clases y atender a todos. Por supuesto que todos, tanto los que están remotos como los que están presentes, van a poder preguntar, y para los que están presentes, además, yo después me quedo después de clase, ¿sí? Me puedo quedar a contestar consultas, no hay ningún problema. Pero bueno, dado que hay muchísimos inscriptos a la asignatura, a la carrera en realidad de este año, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. eh, de parte nuestra, van a ver ahora, les vamos a contar, para los que no estuvieron en la charla informativa que vimos la semana pasada, vamos a repasar todas esas cuestiones formales en la primera parte de la clase. Ahí hacemos una ronda de preguntas, ¿sí? Así que si van teniendo preguntas, a los que están acá presentes las anotan, a los que están en el chat las van poniendo en el chat, y esperen, tengan un poquito de paciencia, voy a ir mirando las preguntas y respondiendo todas, ¿sí? En la segunda parte de la clase ya voy a comenzar a dar el primer tema de la materia, porque esta primera unidad nos va a llevar más o menos 3 clases. Creo que en 3 clases la damos a lo sumo 4, y después ya viene el primer parcial, así que hoy ya vamos a dar el primer tema de la materia. ¿Estamos? Súper. Em, los que están remotos ven la pantalla. Ah, saben que me olvidé de conectar la pantalla aquí. Ahí. Bien, bien. Enseguida ya se proyecta y van a poder ir viendo, ¿sí? ¿Me escuchan, verdad? ¿Está bien el tono? Gracias. Cualquier cosa, avisan o vienen más adelante. Bien, como saben, esta materia es sistemas y organizaciones. Perdón, ahí dicen que no están viendo la pantalla en el chat, perdón, en el Zoom. Ah, ok. Sí, se ve. Bien, bien, gracias, chicos. Entonces, eh, esta materia es sistemas y organizaciones. Seguramente muchos se preguntarán, ¿por qué esta materia en una carrera de informática? Y bueno, esa va a ser una de las preguntas que vamos a ir respondiendo, y van a ver cuánto tiene que ver con la informática en realidad, porque de hecho una de las cosas que vamos a hacer durante todo el dictado de la asignatura es ir mostrando eh, e ir trabajando eh, el rol de los profesionales informáticos en relación a cada uno de los temas que vamos viendo, ¿sí? De hecho, es un tema de esta primera unidad, el rol de los informáticos en las organizaciones inteligentes. Acá les muestro, no porque querramos hacer ningún Tinder de profes, uy, esto se está grabando, eh, pero les mostramos para que puedan identificar quiénes van a ser sus profes de la comisión, ¿sí?
Lorena, que está ahí en el centro, es profesora adjunta y es informática. Además tiene una especialización en docencia y ella va a estar a cargo de la comisión 1. En la comisión 2 va a estar Flavia, que la ven acá en este costadito. Flavia es licenciada en Relaciones Laborales. Acuérdense que nosotros vamos a trabajar fuertemente con cuestiones vinculadas a las relaciones de las personas o a las comunicaciones en las organizaciones, ¿sí? El profesor Guillermo Arduino va a estar en la comisión 3. Él es licenciado en Sistemas de Información y está terminando su doctorado en Informática. Y Diego Fernández, que también viene de Relaciones Laborales, está en la comisión 4, ¿sí? Y en mi caso, yo soy la profesora titular de la materia, o sea que si se tienen que enojar por algo, aquí estoy, soy la indicada, soy la responsable de lo que les gusta y de lo que no les gusta también. Nosotros trabajamos en un equipo, en realidad tomamos las decisiones en conjunto, consensuamos las consignas, consensuamos la forma de dar la materia, pero también es algo, y estos datos que les voy dando porque tienen que ver con la organización, justamente con las organizaciones, y con una de las cosas que van a tener que trabajar en este primer módulo, que es trabajo en equipo, en realidad en toda la materia, pero van a arrancar ahora, ya esta semana. Entonces, trabajar en equipo no es fácil, pero es una de las competencias que requiere hoy cualquier tipo de formación, pero más aún la de los profesionales informáticos, y es una de las cosas que vamos a ver. Nosotros trabajamos en equipo, pero bueno, también, aunque uno trabaje en equipo, hay roles dentro de esos equipos, y en algunos casos esos roles están establecidos también formalmente, como en este caso, que yo soy la responsable de la asignatura. Como les decía recién, ¿cuáles son los contenidos que vamos a ver? Primer módulo es el más cortito, relativamente más fácil, así que sugerencia fundamental, apúntenle a sacar buena nota en el primer parcial. Ahí vamos a trabajar primero acerca del escenario. Hoy vamos a hablar un poco de sociedad de la información y sociedad del conocimiento, que tiene que ver con cómo es la sociedad hoy. ¿Por qué vemos esto? Porque en estas sociedades es donde se insertan las organizaciones en las que ustedes van a trabajar. Y ese tipo de sociedad donde trabajamos, donde hay una fuerte expansión y una dependencia de las tecnologías y de la información, vamos a ver que eso hace que las organizaciones se conformen de una determinada manera y donde los profesionales informáticos tienen un rol central, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, si una organización rica en datos es una organización inteligente o no, y cómo contribuyen los profesionales informáticos al funcionamiento de las organizaciones. También vamos a ver en el módulo 2, el módulo central, importantísimo, fundamental ese módulo 2. Nadie aprueba la materia si no sabe ese módulo. ¿Por qué? Porque ahí que vemos teoría de sistemas. Pero vemos una teoría de sistemas en particular, y lo que vemos es la teoría de sistemas aplicada a las organizaciones. Vemos a las organizaciones como sistemas complejos, ¿sí? Y vemos a las organizaciones como sistemas complejos en escenarios complejos. Y de nuevo, ¿qué rol le caben a los profesionales informáticos en estas organizaciones? Último módulo, de nuevo es un poco más corto, a mí es uno de los que más me gusta, porque ahí vemos algunos elementos de las estructuras y procesos organizacionales. Sobre todo vemos procesos, comunicación, cultura y poder. Y dentro de lo que es poder, conflictos. Por ejemplo, cómo abordar conflictos en las organizaciones, o cómo se abordan conflictos en las organizaciones para ver cuáles serían más adecuados según el tipo de organización.
¿sí? Vamos a ver poder, qué pasa con la cultura organizacional. A veces cuando pasa mucho desde una visión o desde culturas muy tecnocráticas como se tienen desde las profesiones ligadas a las tecnologías, como la informática, las ingenierías, muchas veces uno dice, esta es la mejor solución, este es el software indicado, o este es tal cosa. Pero va a implementarlo a una organización y no funciona, porque hay una resistencia al cambio, porque las cosas se venían haciendo de otra manera y hay tradiciones, porque hay tradiciones de los campos profesionales. Esto se hace así porque siempre se hizo así. Entonces, a veces la cultura es un obstáculo, la cultura organizacional, y otras veces, por lo contrario, en las organizaciones inteligentes en general, ¿qué tenemos? Culturas organizacionales flexibles, más abiertas al cambio, más abiertas al aprender a aprender. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, pero si yo quiero aprender a programar, ¿por qué tengo que saber esto? Porque yo puedo hacer mejor software. Ustedes son informáticos, yo no. El mejor software. Pero si la cultura institucional, si las normas institucionales, si no se adecúa a los procedimientos que están aceptados formalmente, mi software puede ser el mejor del mundo, pero no sirve. Porque no lo van a usar, va a quedar guardado como cosas que uno puede adquirir o pretender incorporar, pero las organizaciones no son máquinas, las organizaciones se forman por relaciones entre personas y las personas tienen capacidad de agencia. ¿Qué quiere decir eso? Capacidad de tomar decisiones, tienen voluntad, tienen expectativas, tienen intereses. ¿Se entiende esto que estoy explicando? ¿Se va entendiendo por qué hay que estudiar sistemas y organizaciones? A ver, una cosa es por qué tienen que estudiar y otra cosa es que les guste. No, para probar no es necesario que les guste, con que estudien, ya está. Bien, entonces ahí vamos a ver algunas preguntas, como por ejemplo, si el conflicto es un elemento constante en las organizaciones, si es bueno que haya mucho conflicto o que no haya nada de conflicto, todas estas cosas vamos a ir viendo, ¿sí? Y atravesando todo esto que estoy explicando ahora, vamos a ver competencias profesionales. En este marco, en todos estos temas, ¿qué cosa le cabe hacer a un profesional informático? ¿Qué competencias tiene que desarrollar? Y esas no las definimos nosotros, las definen dos grandes esferas. Uno, las organizaciones que forman a los informáticos que están eh, eh, reunidas, ¿en dónde? En el Consejo Federal de Decanos y Decanas de Carreras de Ingeniería. ¿Por qué? Porque la licenciatura en sistemas está dentro de las terminalidades de las ingenierías, ¿sí? Y todo este conjunto de carreras decidieron qué competencias generales deben tener, generales y específicas deben tener los profesionales informáticos. Entre esas está el trabajo en equipo, entre esas está la comunicación efectiva, entre esas está el aprendizaje autónomo. Por lo tanto, no es solamente venir y aprender a programar, sino también estamos obligados como carrera, ¿sí?, a que ustedes desarrollen esas competencias. O sea, además de aprender a programar, además de aprender, de tener capacidad, por ejemplo, de resolver problemas, bueno, todas esas son competencias que ustedes tienen que desarrollar. Nosotros, obviamente, vamos a abordar aquellas que están en relación a nuestro campo disciplinar, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a organizar? Vamos a tener dos tipos de clases. En esta materia no hay laboratorios, ¿sí? Solamente tenemos clases teóricas, que van a ser los lunes, ahí ya les paso, reitero los horarios, pero ya los hemos publicado, que las vamos a dar de esta manera. Ustedes pueden conectarse desde sus casas o desde cualquier lugar o venir al aula como vienen ahora algunos. Es una decisión de ustedes. No se toma asistencia en las clases teóricas.
¿sí? Las clases prácticas son presenciales, no hay clases virtuales, las clases prácticas, y esas son obligatorias, se toma asistencia. ¿Estamos? Las clases sincrónicas son de 14 a 16, como ya se habrán enterado, y a partir de las 16, si hay alguien que tenga consultas, yo me quedo para atender esas consultas. Si no hay nadie que tenga consultas, no me quedo. ¿Está? Aviso esto porque si alguien viene a las 5 menos 10 y yo no estoy, es porque no había nadie. En todo caso, si alguien no puede venir en otro horario, nos avisa y concertamos una reunión. ¿Sí? Si necesitan hacer, o nos consultan por correo electrónico o a través de los foros. Las clases prácticas, cada uno va a tener su comisión de acuerdo a las letras con que comienza su apellido. Ahí lo que van a hacer es retomar los conceptos teóricos de la semana, pero eso no quiere decir que se dicta de nuevo la clase teórica, ¿eh? Solamente es, ustedes vieron esto, esto y esto, y se arranca con el práctico. Sobre todo en lo que hace al práctico 2, que es el práctico que realizan desde que termina el práctico 1, que es fines de agosto. A partir de agosto, todo el tiempo trabajan sobre un mismo práctico, con entregas. ¿Por qué? Porque lo que hacen en ese segundo práctico, que a su vez tiene dos partes, es analizar una organización que nosotros les asignamos, ¿sí? Toda la comisión, toda esa comisión, la comisión 1 va a tener una organización, la 2 otra organización, la 3 otra organización, van a trabajar sobre una organización que nosotros le vamos a decir cuál, es una organización de base tecnológica o el área tecnológica de una empresa. Por ejemplo, hemos trabajado varias veces con el área sistemas del banco de corrientes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer una entrevista a cada uno de esos empresarios. Primero van a buscar información en la web, después le vamos a hacer una entrevista, van a hacer ustedes una entrevista colectiva en clase, digamos, a cada uno de esos empresarios para terminar de hacer su análisis. O sea, a esa organización van a aplicar todos los conceptos que nosotros vamos viendo. Profe, disculpe. Porque, enseguida te doy la palabra, porque en tanto los parciales como en los finales, nosotros les pedimos ejemplos de todo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. ¿Hay alguien que quería hacer una pregunta? ¿Cuál es? El tema de las comisiones, profesora, ¿dónde está publicado? Ahora les muestro, lo publicamos en la red de la LSI, publicó Asuntos Estudiantiles, y nosotros tenemos un Facebook y un Instagram de sistemas y organizaciones, donde también publicamos información. Pero todo igual, a partir de ahora, después van a estar, toda la información va a estar en la aula virtual. Usamos las redes solamente para hacer algún recordatorio o cosas por el estilo, ¿sí? ¿En el aula nos matriculamos cada uno, profe? No, no, no. Nosotros a partir de mañana a la tarde, mañana martes a la tarde, vamos a empezar a matricularlos. Nosotros los matriculamos en el aula que corresponde. No les mandamos la clave de automatriculación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 aulas, 5 en realidad, pero son 4 aulas y un aula para libres. El aula para libres tiene exactamente la misma información. O sea, si hay gente que hoy, la semana que viene, lo que sea, dice, yo la verdad que lo voy a hacer libre, sacamos del aula donde están y los ponemos en el aula de libres. Ahí van a tener acceso a toda la información, a toda la bibliografía, a las orientaciones, todo lo mismo, porque el aula está duplicada, o sea, nosotros hemos duplicado las aulas, son todas exactamente iguales. Solamente que cada uno después se va a manejar con su profesor en el aula. ¿Estamos? Sí, profe, yo le pregunto porque yo sería recursante. O sea, tendría que inscribirme en el grupo que me corresponde por mi apellido. Ustedes, voy a traducir la pregunta que me están haciendo en el aula.
Un alumno pregunta si se tienen que escribir según su apellido. No, porque ustedes se inscriben en el SIU. De acuerdo a la letra en que están, nosotros los ponemos en la comisión que corresponde. No hay una comisión para recursantes. ¿Está? Ustedes solamente se inscriben en el SIU. Nosotros los ponemos en el aula. ¿Estamos hasta acá? Bien, Super, profe, gracias. muy bien. Acá tienen todas las letras, creo que ya acá todos ya la vieron. Igual se las vamos a volver a publicar en las redes para que les quede nuevamente. Yo lo publiqué el sábado a la mañana, publiqué de nuevo todas las cuestiones de organización. ¿Cómo se aprueba la materia? La materia se puede regularizar o se puede promocionar, ¿sí? Toda esta información que yo estoy mostrando está en el aula virtual, tanto en el programa como en un apartado específico del aula, ¿sí? Que dice régimen de promoción y otro donde está el cronograma, donde van a tener todos los horarios, ya están las fechas de parciales, ¿sí? Va a estar toda la información. ¿Cómo se regulariza la materia? Se regulariza y se va a un examen final. ¿Qué hay que hacer para regularizar? Aprobar los parciales con nota 6. Cada parcial tiene su recuperatorio y además tienen un extraordinario. ¿Está? Tienen que aprobar el práctico número 2, sí o sí. O sea, pueden no haber aprobado el 1, pero el 2 sí o sí hay que aprobar en sus dos partes. ¿Está? Algo que ya les van a repetir los profes en la clase práctica es que, supónganse, los prácticos son siempre grupales, no hay prácticos individuales. Presentan el práctico y son 3 prácticos en toda la materia. Cada práctico tienen mínimo 3 semanas para hacer. Nosotros, los profes en las clases prácticas van a ir viendo los avances de ustedes. Tienen una fecha de entrega a través del aula virtual, ¿sí? Son informes. Entonces, lo lógico es que pasado ese tiempo se presente un producto mínimamente digno, digamos. Ahora bien, ¿qué pasa si eso sí le falta? Chicos, ¿pueden cerrar el micrófono los que están en el Zoom, por favor? ¿Qué pasa si el práctico le falta, no está completo, le faltó algo? Los profes les van a devolver para que ustedes lo rehagan y lo vuelvan a presentar. ¿Está? Por lo tanto, tienen posibilidades de rehacer los prácticos siempre y cuando se presente un trabajo donde uno ve que hubo una producción. Ahora, si se presenta una cosa solamente para cumplir y porque hicieron media hora antes, no. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros van a ver ustedes que trabajamos muchísimo para la materia. Entonces, pretendemos que también haya un respeto del otro lado. Siempre y cuando ustedes vayan trabajando, hay posibilidades de rehacer. A nosotros los que más nos conviene que a ustedes les vaya bien, porque igual trabajamos mucho. Entonces, si les va mal es mucho trabajo y no vemos los resultados. Hay que asistir al 75% de las clases prácticas, y aprobar el coloquio integrador con calificación 6 o más. El coloquio integrador no es el examen final. Es un coloquio que hacemos las 2 últimas semanas. Cada grupo tiene 15 minutos. Se le asigna un día y un horario y nada más. Se hace en contexto grupal, donde tienen que contar algunas cuestiones que nosotros les especificamos después respecto de ese segundo trabajo práctico. ¿Sí? En general, el 95% sale bien, porque ahí tienen que sacar un 6 nada más. El otro 5%, porque viene y le preguntás, bueno, de todo el práctico, ¿qué hiciste? Nada. Y no. Eh, pero, insisto,
¿Y esto qué quiere decir? Que si ustedes van haciendo realmente los prácticos, no tendrían que tener ninguna dificultad. Esa instancia es obligatoria, si no vienen al coloquio quedan libres. Si algunos, por ejemplo, se traban, no se animan y demás, les damos una oportunidad de recuperar ese coloquio, si vemos que están complicados. Para promocionar, sin examen final, hay que aprobar los mismos 2 parciales, pero en vez de sacar 6 hay que sacar 7 de promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden sacar 6 y 8. Pero yo, ¿qué les sugerí hoy al inicio de la clase? ¿Qué les sugerí? Que le apunten al primero. No para que después no estudien en el segundo, sino porque el segundo es un poco más difícil por los temas. Por lo tanto, digo, una visión estratégica quizás no es lo mejor que tendría que decir yo como profesora, pero digo, estratégicamente apunten a sacar una nota más alta, cosa que si en el otro sacan un 6, ¿sí? Pueden promocionar igual. ¿Se entiende lo que digo? Es estratégico. Lo que no, para el promedio se toman los parciales que salieron bien, porque pueden que salgan uno mal, bueno, si salieron mal van a recuperatorio, sacan, supónganse, tienen un 6 y un 8, pero lo que no puede ser es si van a extraordinario. Si van a extraordinario ya no pueden promocionar. Hay que asistir al 75% de las clases prácticas solamente, no los teóricos. Aprobar el 100% de los prácticos, ahí sí, para promocionar hay que tener los 3 prácticos aprobados, ¿sí? El primero y las 2 partes del segundo. Y aprobar el coloquio integrador con 7. ¿Está? Igual no le teman al integrador, después les vamos a contar cómo es previamente, nosotros les explicamos cómo es, qué temas tienen que preparar, cómo lo tienen que hacer, ¿está? Bien. Ya vamos terminando esta primera parte. ¿Se puede rendir libre la materia? Sí, la materia se puede rendir libre. No hay ningún inconveniente. Los contenidos son los mismos para regulares o libres, no cambia. El examen tiene 2 partes. Puede que sean 2 partes escritas o una parte escrita y una oral, depende de la cantidad de alumnos que estén rindiendo. La clave es: punto 1, estudiar los 3 módulos, porque a veces vienen y estudian los 2 primeros y el tercero no estudian. Siempre preguntamos los 3 módulos. Siempre, pero siempre, sean regulares o libres. Por lo tanto, hay que estudiar los 3 módulos. Segundo, siempre, pero siempre, para parciales y finales, con ejemplos. ¿Sí? En los parciales trabajamos con los ejemplos que estamos tratando en clase. En los finales pueden poner el ejemplo que quieran, pero siempre, siempre con ejemplos. Y pueden realizar consultas como, si no van a cursar la materia, podemos tanto inscribirlos en un aula virtual para libre, donde está toda la información, como ya les dije hoy, y además solicitar, hacer consultas a través del correo electrónico o a través de las tutorías acá, no hay ningún problema. La bibliografía está obligatoria, está toda en el aula virtual. Al inicio de cada módulo van a ver que cuando les muestre el aula está organizada por 3 módulos. Semanalmente vamos habilitando los contenidos de esa semana. Yo les hago un pequeño encuadre de los contenidos. Yo les hago un pequeño encuadre de los contenidos y después semana a semana les vamos habilitando lo que tratamos esa semana y en muchos casos les voy poniendo, ahí voy a compartir. Van a ver, esta es el aula, tiene pestañas. En el inicio de cada módulo, como estoy ahora, tienen los contenidos de la asignatura, perdón, los contenidos de ese módulo,
qué temas entran en ese módulo, de acuerdo al programa. Tienen los temas y la bibliografía que corresponde a cada uno de esos temas, ¿sí? ¿Me van siguiendo? En algunos casos con los números de páginas, si corresponde a algún número de página específico. Y acá al final tienen una carpeta con la bibliografía obligatoria y una carpeta con la bibliografía complementaria. Esa no les tomamos, pero a veces alguien quiere profundizar o hay un texto que les ayuda más que otro, ¿sí? Esto está para cada uno de los módulos. Eso ya lo tienen habilitado. Después, semana a semana, yo les voy habilitando los contenidos. Estos son los contenidos, por ejemplo, que voy a explicar ahora en un ratito. Y acá les dejo, en este caso, y en muchos casos van a ver que les dejo videos cortitos que los pueden ayudar también a comprender los temas. A veces son porque les sirven para ejemplos y dónde están los textos, o si hay alguna actividad que les pueda servir para ir preparando el parcial, ¿sí? Bueno, eso voy habilitando semana a semana, ¿está? En todas las aulas. Además van a tener las consignas de los prácticos, bueno, toda la información está acá. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? En el chat veo que hablan y hablan, pero no sé. ¿Un alumno libre puede cursar? Preguntan ahí. Sí, puede, no sé cómo sería cursar. No los prácticos, pero sí puede participar de la teoría, pero no puede rendir los parciales. Bueno, hay preguntas que ya estuve contestando sobre si hay... Esta semana ya hay Profe, clases prácticas, exactamente, sí, ya comienzan. tengo Bien, una duda. Los parciales son prácticos, ¿no? Digo, teóricos, de conceptos. bueno, acá están preguntando si los parciales son de conceptos. Los parciales son conceptos, no de memoria. Igual nosotros, antes del parcial, chicos, de paso les cuento, eh, los, los parciales eh, son teóricos, pero con ejemplos, ¿está? O sea, en ningún caso nosotros le decimos, bueno, explique las características de una organización inteligente, por ejemplo, una pregunta típica de parcial. O entonces, bueno, o mencione 3 características, listo. No es solo mencionar, la tengo que mencionar, tengo que explicar brevemente, ¿sí? Y dar un ejemplo. A veces le decimos, bueno, dé un ejemplo de una de esas características. ¿Está? Entonces, los parciales siempre tienen un, una parte de la pregunta, y nunca les preguntamos definiciones de memoria. No es que tienen que estudiar de memoria, tienen que comprender lo que están escribiendo. Entonces, con que ustedes lo escriban con sus palabras, pero que veamos que estudiaron y que estudiaron de la bibliografía que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque teoría de sistemas, hay muchas teorías de sistemas. Hay teorías que dicen que los sistemas son abiertos, siempre doy este ejemplo, y teorías que dicen que los sistemas son cerrados. En la teoría que nosotros estudiamos decimos los sistemas son operativamente cerrados. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen los sistemas son abiertos, le vamos a decir, no sé de dónde estudiaste. ¿Sí? Porque hay una razón por la cual decimos que los sistemas son operativamente cerrados. Entonces, cuando uno estudia desde una perspectiva teórica, tiene que ser coherente con esa perspectiva teórica. ¿Sí? Hay términos de la teoría general de sistemas que nosotros no vamos a usar. ¿Sí? Homeostasis, que eso tiene que ver con el equilibrio de los sistemas. Pero nosotros no hablamos de ese equilibrio. Vamos a hablar de eso mismo, pero con otras palabras. ¿Está? Entonces, por eso les insistimos en que se guíen para estudiar con la bibliografía que les damos nosotros, y después, si ustedes además buscan algo, siempre que tiene que ser en coherencia o en concordancia con esa teoría. Bien.
Yo no les puedo explicar el lío que hay en el chat, chicos. Pero bueno, ya veremos después cuáles son las preguntas, porque claro, preguntan cosas que ya expliqué. Bueno. Este, Buenas. ahí Profe, hay, ¿le puedo preguntar? dame un ratito, por favor. Ahí hay algunos que estaban Ok. preguntando cómo hacer para ser libre, para que los pongamos en el aula de libres. Acá hay un enlace a un formulario que igual se los vamos a publicar de nuevo en las redes, en la red de sistemas y organizaciones. Les sugiero que sigan al menos por el cuatrimestre porque les puede servir para cuando subimos alguna información, les vamos a subir los horarios de nuevo, ya están los horarios si ustedes quieren, y esta información para quienes quieran rendir libre, entonces lo que hacemos es ponerlos en el aula de libres directamente, entonces no reciben todos los rebotes de los foros y las cosas que vayamos trabajando en la presencialidad. Pero insisto, el material lo van a tener igual, ¿sí? Incluso semana a semana yo les voy habilitando lo mismo que dicto en el presencial. Fundamental inscribirse en el Ciu Guaraní. Ya felicito a los 300 que se inscribieron hoy antes de las 13 horas, casi 300 eran. Quiere decir que venían atentos. Y porque no les enviamos clave de automatriculación, como ya dije, nosotros los matriculamos. ¿Cómo se comunican con nosotros? Por el aula virtual, para los que están cursando, clases presenciales, correo electrónico de la cátedra, ¿sí? sio.facena@gmail. Generalmente soy yo la que contesto, generalmente puede ser otro integrante del equipo, pero casi siempre soy yo. No contesto, no estamos 24/7 en ningún lado. Tienen foros de consultas y son las instancias formales a través de las cuales se comunican con nosotros. En el aula virtual, como les decía recién, está toda la información necesaria para cursar, programa, cronogramas de parciales, cronogramas de entregas, cronogramas está todo. Hojas de ruta semanales, que es lo que le mostré recién, donde le hacemos un encuadre del tema y le dejamos algunos videos o algunos recursos que les pudieran ser útiles, la bibliografía, las consignas y entregas de los trabajos prácticos, la información para rendir parciales y las normas de convivencia que tenemos que tener básicamente de respeto en todos los ámbitos, presenciales o virtuales. En las redes sociales subimos información, pero información redundante. ¿Qué quiere decir esto? No hay información en las redes que no esté en el aula virtual. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Los grupos se mantienen desde el primer trabajo práctico o podemos ir cambiando de integrantes? Acá me estás haciendo una pregunta, igual esto lo van a tratar en la clase práctica. Les transmito la pregunta que hacen sus compañeros. Si los grupos se van a mantener a lo largo de todos los prácticos. La respuesta es sí, porque ustedes van a conformar un equipo, le van a dar un nombre, van a escribir las normas del equipo, ya les estoy anticipando lo que van a hacer esta semana, van a escribir las normas de funcionamiento y las van a aplicar. Ese equipo, lo que nosotros pretendemos es que dure a lo largo de todo el cuatrimestre. Lo forman ustedes como ustedes quieren. O sea, sí tienen un número mínimo y un número máximo, pero lo que no, y lo que pueden hacer es llegar a una instancia que alguien no trabaje y una norma del equipo es que tienen que trabajar, pueden sancionar a ese estudiante y ese estudiante tendrá que irse o conformar otro equipo con alguien que lo acepte. Ahora, para quienes no estén acostumbrados a trabajar o a colaborar en sus equipos, sepan que pueden quedar solos y si quedan solos o solas, no pueden presentar los prácticos. Entonces, tienen que comprometerse con sus equipos.
Están preguntando por los cambios de comisión. No previmos, dada la cantidad de alumnos y de que tenemos pocos profesores, no podemos, hasta el momento no vamos a autorizar cambios de comisión. Acá un alumno pregunta si que es recursante y quiere cursar la materia. Sí, si es recursante, te inscribís en el SIU y recursás la materia. No hay ningún problema. Bueno, ahí ya veo que alguien más está. Muy bien. Esta semana no se desesperen por formar los grupos. Esta semana, en la clase práctica, van a trabajar sobre eso, ¿sí? Y van a tener hasta la otra semana para, armar cada uno de los equipos de trabajo. No se puede formar grupo con integrantes de otras comisiones, porque hay un profesor que hace seguimiento de cada grupo. Y además porque van a trabajar sobre distintas empresas en la segunda parte, ¿está? Entonces no. Hasta acá, ¿alguna otra pregunta? Siguen preguntando por el tema de cambio de comisión. Nos pueden escribir al correo diciéndonos cuál es su situación. No nos comprometemos a cambiar de comisión porque ni siquiera sabemos cuántos alumnos son. Entonces, es muy difícil poder definir que se puedan cambiar de comisión, ¿sí? Por lo tanto, en principio la respuesta es no. Si alguien quiere enviar un correo y después vemos nosotros si hay factibilidad de hacerlo, lo vemos, indicando en qué horario trabaja y una constancia de trabajo. Y vemos la posibilidad. Allá atrás, una pregunta. De 6 a 8. Profe, ¿Cuántos alumnos aproximadamente hay? 1000 alumnos y somos cuatro comisiones, chicos. Por eso necesitamos que se inscriban para saber cuántos efectivamente se inscriben a cursar. Este año ingresaron 1200 alumnos. Como esta materia no tiene correlativas, no sabemos cuántos son. ¿Por qué? Porque no podemos tomar como referencia algoritmos. ¿Me entienden o no? Es una cuestión de datos. Por eso nuestra insistencia en que estén en el SIU, porque eso nos ayuda a organizarnos. Insisto, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero somos personas. Si después vemos, el año pasado tuvimos casi 200 cambios de comisión. Nos llevó un mes resolver eso. Por esa razón tomamos esta decisión. Estamos tomando decisiones en base a información, no en base a una discrecionalidad sin sentido. Les cuento esto porque hace a la gestión de información y de datos, que es lo que hacen ustedes, o por lo que se están formando. Muy bien, hasta acá estamos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? profe, una pregunta. Sí, escucho. ¿Cuántos integrantes máximos por grupo? 8. Gracias. Bien. De todos modos, si surgen preguntas, el día del práctico las pueden hacer, pero insistimos, son muchísimos, les pedimos por favor paciencia y también les pedimos que estén atentos, porque justamente ahí mismo en el chat los chicos están planteando, piden que preguntas que ya hemos respondido las vuelven a hacer. No les puede chocar con otras materias del mismo nivel. Y si me choca con otra materia no le puede chocar porque justamente las materias están organizadas para que no les choquen con la misma comisión, ¿sí? Ni de algoritmos 2, ni de lógica matemática, porque de hecho no se dictan los mismos días. Lógica cursan los martes y viernes, así que no les deberían chocar.
No podemos saber de otros niveles de la carrera. Bien. Pasamos ahora en pregunta si voy a subir las clases grabadas. Siempre que pueda, sí. Pero si hay algún, no quiero asegurarlo porque a veces surge algún problema de conectividad o algo que me ha pasado en el año pasado y no pude grabar. Y en ese caso, lo aclaro. Em, bien, vamos a... En un ratito voy a retomar el chat, chico, pero si no, no puedo avanzar. Vamos al primer tema de la asignatura, ¿sí? Para ir entrando ya en calor. Vamos a arrancar hablando de sociedad, información y tecnologías. Esto vamos a hablar esta clase y la clase que viene, ¿sí? Vamos a ver un poco qué relación tienen estos términos y algunos aspectos particulares que nos interesan para esta materia en concreto. Y vamos a partir de una pregunta, ¿sí? Vamos a ir viendo algunos interrogantes. Primero, ¿qué es la sociedad? ¿Sí? Y les pregunto a ustedes, ¿qué es la sociedad para ustedes y qué es? Y si la sociedad fue siempre igual. Acá alguien en el chat dice un conjunto de personas. Bien ahí Celina dice un conjunto de personas que viven en base a reglas con convivencia, conjunto de personas que comparte una cultura. Muy bien, Silvana ya habrá estudiado algo de eso quizás en el colegio o en otra carrera. La sociedad se rige por conjunto de normas y personas. Voy leyendo para que participen también quienes están acá en el aula magna. Conjunto de personas que comparte cultura y territorio. Este debe ser un recursante. Es un grupo de individuos que comparten una cultura común, instituciones y una organización social. Muy bien. Acá hay una cuestión que es clave en la mayoría de las cosas que están diciendo. Muy bien, que interactúan. Son personas, o sea, la clave de una sociedad es que haya relación. Y esa relación se va a dar en el marco de una cultura. ¿Sí? La sociedad, dice Joaquín ahí, no fue siempre igual. No, claramente no. Y eso ya lo vimos en la escuela secundaria, ¿no es cierto? En la escuela secundaria fuimos viendo, sobre todo en historia, que ahí contesto, César, ¿qué es cultura? Entonces, que las sociedades han ido cambiando. ¿Qué sería una cultura? Voy a contestar muy cortito. Este va a ser un tema de la última unidad, pero voy a contestar muy cortito. Una cultura tiene que ver, a ver, es un tema que me gusta mucho. La cultura es un proceso. Todos los seres humanos, ¿sí? Por el hecho de ser miembros de una sociedad, tenemos cultura. La cultura se aprende, no es innata. La cultura es algo que se aprende desde que nosotros nacemos. Ese aprendizaje de la cultura en esa primera etapa se llama socialización primaria. Entonces, ese aprendizaje
la realizamos a partir de la interacción, ¿sí? A partir de la interacción con otras personas. Y vamos aprendiendo qué cosa, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hay cosas, por ejemplo, yo podría decir, hay una cultura digital. ¿Sí o no? Hay una cultura digital que hace a las comunidades digitales. Así es. Bien, no sé quién habló, pero estaba muy bien. Sí, hay una cultura digital. Por ejemplo, una de las cosas que deben aprender es, acá hay un alumno que dice, la sociedad es pesuti, profe. ¿Les parece que está acorde a un ámbito académico? No. Entonces, en las organizaciones, las sociedades tenemos cultura. Vieron que hablamos de la cultura correntina, de la cultura cordobesa, de la cultura argentina, de la cultura latinoamericana, ¿sí? También las organizaciones tienen culturas, que va a ser lo que nosotros vamos a ver, sobre todo en esta materia. Cuando entramos a un grupo, aprendemos a manejar. Vieron que a veces decimos código interno. Cuando alguien hace una broma o dice una palabra clave a otro, dice, no, no, es que ese es un código interno, ¿sí? Eso es parte de la cultura de ese grupo. Los grupos tienen cultura. Hay culturas juveniles, ¿sí? Entonces, todos tenemos culturas, nuestra sociedad tiene una cultura y dentro de esa cultura hay subculturas, ¿sí? Y hoy en día hay culturas que incluso atraviesan atraviesan territorios físicos, geográficos, porque tienen que ver con estas culturas digitales. Por ejemplo, escribir todo en mayúscula en la cultura digital sabemos que es como si uno estuviera gritando, ¿sí? Bueno, esas son marcas culturales. El lugar de la cultura es el lugar donde se innova, se cambia. Los seres humanos tenemos cultura, los animales no, porque no son capaces de transformar su propio entorno. Entonces, nos distingue a nosotros de los animales la cultura. No, no es el raciocinio, porque los animales tienen una capacidad de raciocinio. Lo que no tienen es capacidad de modificar su entorno y no tienen capacidad de representarse lo que no ven. Sí tienen un nivel de instinto, ¿sí? Muy desarrollado, que nosotros lo reducimos con nuestra racionalidad, con nuestra cultura racional, digamos. Pero nosotros somos capaces de imaginar soluciones a problemas que ni siquiera tenemos. Por ejemplo, es lo que podemos ver en la ciencia ficción. ¿Está? Entonces, volviendo a esto, la cultura es el lugar desde donde se cambia, pero también es el lugar desde donde se conserva, ¿sí? Vieron que cuando nosotros hablamos de las tradiciones, decimos, bueno, pero es donde se mantiene lo que se hace de una determinada manera. La cultura tiene esas dos fuerzas, el cambio y la conservación. Las culturas más burocráticas, las organizaciones más burocráticas tienden a la conservación, las organizaciones inteligentes tienden al cambio. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Y algo que está diciendo César, no llego a entender la pregunta. ¿Se puede decir qué normas históricas que heredamos de quienes nos precedieron? Quizás tiene que ver con esto que estoy diciendo, que tiene que ver, la cultura tiene que ver con las normas. Pero lo que quiero que quede claro es que no es solamente las normas, ¿sí? Porque las normas tienden a plantear aquello que va a permanecer dentro de la organización. Pero las normas son una construcción.
las normas no son divinas, las normas las construyen las personas. Las leyes las escriben las personas, por ende pueden cambiar porque las personas las cambian. Entonces, volviendo a esto, esta sociedad fue cambiando, podemos identificar, como es lo que nos sirve a nosotros en este momento, hablar de 3 grandes tipos de sociedades: la sociedad agrícola, la sociedad industrial y la sociedad de la información o del conocimiento. Una aclaración: todas las presentaciones que yo uso en clase se suben al aula, ¿sí? Las subo yo, de hecho estas ya están en el aula. ¿Y qué es lo que cambia de una a otra? Las formas de producción, las tecnologías que se utilizan, cómo se entiende la concepción del tiempo en cada una de estas sociedades, el espacio y la organización social, cómo se organizan las personas. Podríamos dar ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, en la sociedad industrial, ¿cuál es la clave en términos de producción? El dueño del capital, el dueño de la empresa, ¿sí? El dueño de la fábrica, quien tiene las herramientas de producción. En la sociedad de la información, la clave está en el conocimiento. Hoy en día no es quiénes son los principales millonarios del mundo. ¿El dueño de Ford o de Toyota? ¿El dueño de Tesla? ¿Bill Gates? ¿Y ellos tienen grandes fábricas? Básicamente manejan información y conocimiento. ¿Quién es uno de los multimillonarios de Argentina? Bueno, que vive en Uruguay. Galperín. ¿El dueño de qué? De Mercado Libre. Voy a mostrar de nuevo el chat, a ver. Ahí pregunta si hay organizaciones inteligentes en Corrientes. Sí, claro. Y en Argentina sí, por supuesto que sí. De hecho, vamos a trabajar sobre eso. ¿Qué es una organización inteligente? Es lo que vamos a trabajar la clase que viene. ¿Sí? Muy bien, todo lo que están poniendo acá. Perfecto. KFC no sé qué es. Muy bien. Estamos. Sí, hay cosas, chicos, que el chat es una cosa. Bien. ¿Qué cambios? Voy a tratar de ir un poquito más rápido. ¿Qué cambios se produjeron a partir de la expansión de las tecnologías en la vida de las personas y en la organización de la sociedad? Yo les cuento que algunas de estas preguntas las usamos en parciales y finales. Quienes rindieron saben que es cierto. ¿Qué cambió a partir de la expansión de las tecnologías? Ustedes ya nacieron, la mayoría de ustedes ya nació con un gran acceso a tecnologías. Puede ser la facilidad a información, profe. A ver, acá está, les comento a quienes están en el Zoom. Un compañero está diciendo las formas de relacionarnos y de interactuar a través de las redes sociales, ¿sí? A través de las tecnologías. Acá estaban, a ver, ventas online, mayor aprendizaje, facilidad en la comunicación, mayor acceso a resolución de problemas, las videollamadas, el conocimiento en sí, supongo que es el acceso al conocimiento lo que están planteando, facilidad de obtener y compartir información, mejora en el rendimiento de la producción. ¿Por qué sería la mejora en el rendimiento de la producción? A ver si a alguien se le ocurre. Está bien todo lo que están diciendo. ¿Por qué mejoraría con la disponibilidad de tecnologías? Abarata productos, automatización de procesos, muy bien. ¿Solamente por la automatización?
escalabilidad, dicen ahí, mayor eficiencia, opciones de precios, bien ahí. ¿Qué me dice? La calidad, a ver, pero solamente por el acceso a la tecnología. Acá hay algunas cosas que están interesantes. Va, todo está bien lo que están diciendo, ¿eh? Todo. Maximiza beneficios. ¿Por qué tengo opciones de precios? Porque hay variedad, porque hay mayor competencia, publicidad, dicen acá, porque se puede modificar el producto. Ahí estoy yendo. El contar con información es la clave. O sea, las tecnologías que me permiten acceder, digo, es la clave a esto que estoy planteando en este momento, ¿eh? Todo lo anterior estaba bien, todo lo de la comunicación, todo eso está perfecto. Ahora digo, como para ir explicando por qué cada cosa. Me voy a detener en dos cuestiones nomás. Una, con respecto a esto. ¿Qué hace Netflix con nosotros? Muy bien, Fernando, lo que nos permite saber qué quiere el cliente. YouTube, aunque uno no tenga pago el YouTube, a cada rato te muestra una encuesta y te dice, ¿cuál fue lo último que vio? ¿Qué tipo de programa quiere que le muestre? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Porque son buenos los de YouTube? No, porque quieren identificar mi perfil de cliente. Yo no le contesto ninguna encuesta igual. Pero digo, quieren identificar el perfil de cliente que tenemos. Lo mismo hacen todas las plataformas. Recuperan datos. ¿Pero para qué? Porque de esa manera orientan el producto a cada tipo de cliente. Y de esa manera compiten con otros. Por supuesto, ahí dicen, bueno, algunos roban datos. Sí, claro. También. Y los comercializan. O sea, ahora, y en el mundo del trabajo, ¿qué pasó durante la pandemia? El trabajo remoto no arrancó con la pandemia, pero ahí fue necesario, imprescindible, que llevar todo lo que se pudiera producir en términos, sobre todo de servicios, al trabajo remoto, porque no podíamos salir de nuestras casas, ¿no es cierto? Entonces, todo, incluida la universidad, utilizando VPN, que es una de las cosas que están diciendo ahí, se empezó a implementar a través del trabajo remoto, ¿no? Ahora, se extendió, hay empresas que nunca volvieron decidieron no volver, grandes empresas decidieron no volver a la presencialidad o hacerlo de manera espaciada, digamos, por ejemplo, ir 2 veces a la semana nada más a trabajar a las empresas. Bien, ahora, ¿esto qué significa? ¿Es suficiente con que alguien no vaya a trabajar? No, esto implica que también tienen que cambiar normas de control, normas de seguimiento, de analizar la productividad, sistemas de gestión, ¿sí? Todo esto implica que se van generando cambios. No es suficiente con que haya un sistema de videollamadas. ¿Se entiende lo que digo? Estos cambios no tienen que ver solamente con la incorporación de la tecnología, sino que a nivel de las relaciones, a nivel de las relaciones del trabajo, ¿sí? También se tienen que ir dando determinados cambios. ¿Qué pasa si se rompe la computadora y yo estoy usando la computadora de mi trabajo para trabajar, perdón, mi propia computadora y se rompe? ¿Quién se hace cargo? ¿La empresa o yo? ¿Quién paga la luz? Pago yo. ¿Qué pasa si me pasa algo? Me hago cargo yo. Entonces ahí también se está afectando derechos laborales. Entonces ahí habría que ver, todas estas cuestiones implicaron e implican que las empresas tienen que, y las personas y los trabajadores, ir pensando nuevas formas de relacionarse. ¿Se entiende? Porque las soluciones anteriores ya no están dando respuestas a esas necesidades. Bien. Muy bien, estoy leyendo. Bueno,
Modalidad híbrida, apareció una nueva necesidad por los cambios en el entorno, dice Juan Cini, que habrá cursado la materia por las palabras que está usando. Muy bien. Puede rendir libre. Acá vemos, ¿sí?, algunos de los ámbitos en los que podemos identificar cambios. En el mundo del trabajo, es a lo que me estuve refiriendo recién, algunos cambios, ¿sí? Hay otros. En el mundo de la educación, bueno, la educación a distancia, de hecho, esto que estamos haciendo en este momento es posible por la expansión de las tecnologías. El mundo del entretenimiento, que seguramente es el que ustedes conocen muchísimo más que yo. Los juegos en red, todo lo que fue cambiando en la vida cotidiana, por ejemplo, a través de lo que es Internet de las cosas, qué sé yo, poder conectar el aire acondicionado antes de llegar a mi casa, en mi caso no sucede, chicos, pero digo, conectar el lavarropas de manera remota. En mi caso, conecto y desconecto la alarma de mi casa, por ejemplo, miro las cámaras, puedo mirar, salta la alarma, puedo mirar si alguien entró o no, o si alguien forzó algo, porque me permite eso, hacerlo desde mi celular, justamente la expansión de las tecnologías. Eh, Cuestiones de poder, de cultura, de comunicación, de productividad, la relación entre los países, por ejemplo, esta disputa entre Estados Unidos y China, en un momento dado la disputa era por la empresa de celulares y ahora estaban con el tema de TikTok, ¿sí o no? Bueno, fíjense cuántas cosas, ¿sí?, cuántas consecuencias hay eh, de cambios en distintas dimensiones, ¿sí?, de la vida humana. También en cuanto a la ética y la responsabilidad social. ¿Por qué la ética? Algo decían hoy en el chat. ¿Por qué la ética? Por ejemplo, en la manipulación de nuestros datos. Por ejemplo, en el uso de inteligencia artificial para, por ejemplo, las fake news, ¿sí? Por ejemplo, cómo se utiliza la inteligencia artificial con sesgos sobre la apariencia de las personas, ¿sí? Hay estudios interesantes realizados sobre eso, por ejemplo, a cómo se identifican y se caracterizan a las personas por parte de la policía en Nueva York. Hicieron todo un estudio que es muy interesante, y cómo los casos que registraban casualmente eran de personas de raza negra, cuando en realidad no era así, pero había todo un sesgo en el registro. Insisto, esto no lo estoy diciendo yo, está hecho, está planteado en un estudio. Bien. Tercera pregunta. Recién veíamos consecuencias de la sociedad de la información, perdón, de la expansión de las tecnologías. ¿La sociedad transforma la tecnología o la tecnología transforma la sociedad? A ver. Bueno, acá en el chat también gana la opción de ambas, ¿sí? En el mundo del conocimiento,
hay posturas teóricas que dicen que es la tecnología quien transforma la sociedad y otras que dicen que es la sociedad quien transforma la tecnología. Cuando se dice que la tecnología transforma la sociedad, se habla de una postura de determinismo tecnológico. ¿Sí? Lo que se dice es que la tecnología determina a la sociedad, le dice cómo se tiene que adaptar, cómo se tiene que comportar. Ambas posiciones, en nuestro caso, creemos que hay esa doble influencia. Primero porque las tecnologías son producto de relaciones sociales. Las tecnologías no surgen de la nada. Surgen porque hay personas y sobre todo grupos de personas, ¿sí?, en diferentes ámbitos que desarrollan esas tecnologías y no otras. Por lo tanto, ahí hay una voluntad de encontrar soluciones a problemas que no teníamos resuelto o que queremos mejorar las soluciones que tenemos. Entonces, por un lado hay respuestas, se dan estas respuestas construidas a partir de necesidades identificadas, digamos, que generan una tecnología, pero una vez aparecida esa tecnología, también va a generar cambios en la sociedad y va a generar que se vayan produciendo nuevas respuestas. Por ejemplo, esto que les decía hoy. Decíamos hoy con respecto a el teletrabajo, ¿sí? Las tecnologías permiten que uno pueda trabajar desde su casa. Eso hace que se tengan que generar nuevas normas, ¿sí?, nuevos acuerdos de trabajo que antes no existían. Porque no es que yo me quedo en mi casa y hago lo que quiero. En general los sistemas de control son muy estrictos en la mayoría de los casos, pero están orientados ¿a qué cosa? ¿A que yo cumpla un horario? En el teletrabajo, que yo cumpla el horario de 8 a 13, ¿a qué está orientado? Están orientados al producto. Yo quiero que vos generes esta fase del software, de acá a una semana. Si lo haces en 12 horas o lo haces en 7 días, es un problema tuyo. Yo necesito este resultado y yo te voy a pagar por ese resultado. Esa es una forma, no digo que sea la única. Hay en otras donde los tienen todo el tiempo controlados de cuánto están y qué están haciendo. Bueno, iban planteando esto, un montón de situaciones en el chat sobre el uso de la IA, cómo hay que reinventar. Es cierto, los profesores tuvimos que ir cambiando la forma de trabajar y la seguiremos cambiando, y eso está bien. Porque antes los estudiantes dependían sí o sí de que el docente estuviera mediando con el conocimiento para que pudieran acceder a ese conocimiento. Pero hoy en día el conocimiento está disponible. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Justamente generar las condiciones para que ustedes puedan comprender ese conocimiento que está disponible. Por eso les decimos, ¿la materia se puede estudiar libre? Sí, se puede. No hay ningún problema, no necesitan de nosotros sí o sí. Es una decisión de cada uno. ¿Se puede estudiar libre? Sí. Esta materia sí. Otras, en realidad siempre los docentes mediaron entre el conocimiento y el estudiante. Pero esa forma de mediación fue cambiando. ¿Sí? Estos cambios en las tecnologías, esta expansión de las tecnologías, este acceso a la información y al conocimiento,
fue haciendo que la sociedad se fuera configurando, organizando de distinta manera. Así como fuimos dando recién un montón de ejemplos, la sociedad en su conjunto se fue organizando de distintas maneras. Y a esa sociedad se la denominó y se la denomina sociedad de la información. Ustedes dirán, bueno, es la sociedad actual, es esto que pasa ahora. Este término tiene alrededor de 50 años. Ya en la década de los 70 del siglo pasado se empezó a hablar de sociedad de la información. Y a partir de, y esto se fue identificando porque por el papel que empezó a cumplir la información, a partir del desarrollo de la informática, ¿sí? y de la telemática, justamente esta posibilidad de que las máquinas se comuniquen a distancia, ¿sí? y se envíen datos a distancia, esto permitió un aceleramiento de la disponibilidad de información y de la circulación de esa información y del acceso a la información, lo cual hace que se vaya generando cada vez más una mayor producción de tecnologías, un avance en la rapidez en la que circula esa información, ¿sí? Y de tener cada vez mayor cúmulo de información. De hecho, hoy en día, una de las líneas de trabajo que más requeridas y que ofrece mejores ingresos es la ciencia de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchísima información disponible, pero lo que hay que hacer es saber usar esa información. O sea, saber gestionar esos datos y construir información con esos datos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la sociedad de la información se denomina, hay muchas definiciones de sociedad de la información, en la bibliografía van a ver unas cuantas, yo voy a poner acá una sola, conjunto de relaciones sociales de cualquier tipo que se establecen usando como medio y soporte de las tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente las telemáticas, esta idea de la comunicación a distancia. En este modelo de sociedad, la información es un factor clave, el cual se transforma en bien de consumo. ¿Qué quiere decir? La información pasa a ser algo que yo quiero consumir. Esto que decían hoy ustedes mismos y decían en el chat. Se busca tener datos, ¿sí? Porque esos datos son un insumo para tomar decisiones, para generar nuevos servicios, para generar nuevos productos. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Ya no es la clave el dueño de la tierra o el dueño de la fábrica. La clave es el dueño de la información. Entonces, la información pasa a ser un elemento accesible que da poder y que es indispensable para este mundo globalizado, ¿sí? Entonces, esta sociedad de la información hace que toda la sociedad en su conjunto, con distintos niveles y distintas particularidades, se empiece a organizar de distinta manera. Los estados empiezan a asumir también roles distintos, empiezan a trabajar de una manera distinta, los estados, las empresas. Ya las empresas, antes uno decía, Ford es tal, Toyota es de este país, el otro. Hoy en día no sabemos de dónde son las empresas. Son transnacionales las grandes empresas. ¿Sí o no? Los estados también hay una gran porosidad y hay una gran injerencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, veamos el caso de la ley de nietos de España, por ejemplo. Yo tengo ciudadanía española y vivo acá, y yo puedo votar para el gobierno de España. Cuando mi abuelo, que era español, vivía acá, no podía votar para el gobierno de España. ¿Cómo iba a votar? Yo lo puedo hacer de manera digital. ¿Se entiende? Bueno, esa es una cuestión particular de doble ciudadanía, pero en realidad hay un montón de situaciones, ¿sí? y de cuestiones que los estados han tenido que ir abordando a partir de la expansión de las tecnologías, de cuestiones de legislación, ¿sí?
¿Por qué? Porque la red no tiene, qué sé yo, por ejemplo, todas las disputas con el tema del uso inapropiado de fotografías en Google, ¿sí? Bueno, ¿en qué jurisdicción se dirimen esos juicios? ¿Sí? Pasó con personalidades argentinas, pero el juicio se dirime en Estados Unidos, por ejemplo. Sociedad del conocimiento. Acá la diferencia tiene que ver con justamente que esta disponibilidad de información ha llevado a dar un paso más y a producir, a facilitar la producción de nuevo conocimiento, ¿sí? A través de la ciencia, la tecnología o el conocimiento organizacional, que es algo que vamos a ver en esta primera unidad. Eso va a generar un aumento en la riqueza y en el desarrollo económico, va a generar y va a constituir un factor estratégico para los miembros de las organizaciones. O sea, quienes más información tienen y aquellas organizaciones que producen conocimiento para mejorar sus procesos, también van a ser las que van a ser más exitosas. Van a ver ustedes algunas características, particularidades que tiene esta sociedad del conocimiento y esta sociedad de la información. Hay muchas denominaciones: sociedad postindustrial, postdesarrollada. Van a ver que hay un montón de denominaciones. Nosotros vamos a manejarnos siempre con sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Y tienen que ver estas características con algunas cuestiones que estuvimos planteando recién. El Estado, la sociedad se empieza a ver como una sociedad red, ¿sí? La importancia de la información como recurso económico. El conocimiento va a estar centrado y descentrado al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay grandes bases de datos donde se va reuniendo la información, pero a la vez esto va a estar accesible en cualquier lugar del mundo. Y si no, pensemos en los grandes repositorios y las bibliotecas y las bases de datos a las que podemos acceder desde cualquier lugar. El conocimiento tiene fecha de caducidad. Antes se pensaba, bueno, listo, aprendimos esto, hicimos esto. Hoy en día el conocimiento va cambiando y vamos encontrando, generando niveles de mejora, digamos, todo el tiempo. Por lo tanto, ya no es importante que yo sepa algo en particular, sino que yo sepa aprender a aprender. ¿Qué quiere decir esto? Y esto se lo van a decir los empresarios cuando vengan, porque lo dicen todos los años. Ya no es importante que sepan tal lenguaje. Es una pregunta que siempre le dicen, bueno, ¿qué hay que saber? ¿Qué lenguaje es el que quieren saber? Cualquiera. Porque lo que necesitamos es que sepan aprender lenguaje de programación. Porque el que ustedes están estudiando hoy, no sabemos si va a estar cuando ustedes se reciban, si va a ser el necesario cuando ustedes se reciban. Ustedes lo que tienen que aprender es aprender a aprender lenguajes de programación. Hay un lenguaje, esto siempre lo comenta el profe Guillermo, que no sé si está en este momento en línea, que es COBOL. Se había dejado de usar COBOL. Hoy en día hay empresas que buscan desesperadamente gente que sepa COBOL, que es un lenguaje re viejo. ¿Sí? Porque hay determinadas cosas, determinadas soluciones que requieren el uso de ese tipo de lenguaje. Lo que es importante es aprender a aprender lenguajes de programación, para que puedan aprender cualquier lenguaje de manera autónoma, ¿sí? Y se requiere, otra característica de esta sociedad es que cada vez se requiere profesionales o trabajadores altamente calificados. Ya vamos terminando enseguida. ¿Qué actividades podemos hacer sin manejar ninguna información? Al que me dice una le regalo un punto en el parcial. Chan. No, respirar es algo que hacemos sin pensar, si no te morís.
correr, dormir, socializar, no sé. ¿Cómo era la pregunta? Terminó el tiempo. Amar, profe, dice uno. Ay, qué tierno. Leer arte, mover papeles. Nada de eso se puede hacer hasta acá de lo que leí sin información. ¿Puedo pensar sin usar el lenguaje? Intenten pensar sin usar el lenguaje. Existir, dice uno. Actividades, dije, chicos. Pestañear, dice. Bueno. Para todos, vamos a comer, tenemos que saber qué tenemos para comer, hay un horario, pues, qué hora es, dónde vamos a comer, o sea, aunque uno no planifique, está poniendo en juego información. ¿Sí? Todo el tiempo nos manejamos con información, para todas las decisiones que vamos a hacer. ¿Sí o no? Vender, ay no, vender no, 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 chicos. Ahora bien, el no tener información genera consecuencias. Creo que me salté una, pero no importa. Ya. El no tener información, así como hablábamos hoy de la expansión de la información, esto es pregunta de final, que no, para nosotros es un tema re fácil y en general no les va tan bien, ni en el parcial ni en el final con este tema, así que tienen que estudiar. Las consecuencias de la sociedad de la información no son solamente consecuencias positivas. Entre otras cuestiones, quienes no acceden a la información por distintas razones, están en desigualdad de condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo bien concreto. Ahora se está difundiendo fuertemente el tema que son los últimos días para solicitar el subsidio a la energía eléctrica. ¿Sí o no? Hoy escuché en las noticias que los que son A1, AN1, no sé qué, esos no pueden solicitar porque son como un nivel residencial alto. Por lo tanto, ese nivel, ni aunque viva en ese barrio una persona que en realidad le correspondería, no va a poder entrar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se insiste mucho? Porque muchas personas no tienen acceso al formulario, no saben, no conocen, no manejan la tecnología, no saben cómo solicitar el subsidio, ¿sí o no? Entonces, o no conocen que tienen derecho a ese subsidio. Entonces, ese no acceso a la tecnología o a la información, y por ende a la información, genera una situación de inequidad o de desigualdad frente a quienes sí acceden. Y a eso llamamos brecha digital. Esa brecha digital puede darse por la accesibilidad, que tiene que ver con tener la tecnología, o sea, tener una computadora, tener un teléfono, tener una tablet, algún dispositivo adecuado, pero no solo con acceder al dispositivo, sino con saber usarlo. ¿Sí? Con tener conectividad, porque yo puedo tener un dispositivo, pero si no tengo conectividad no accedo a Internet. Con las limitaciones geográficas. Puede ser que en un lugar de hecho sabemos, acá en barrios mismos de acá de Corrientes no tenés buena conectividad, ni hablar de otras zonas. Tiene que ver también con diferencias socioeconómicas, tiene que ver con competencias digitales o alfabetización digital. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo llenar un formulario? Nosotros aprendemos a llenar un formulario, aprendemos a usar un teléfono. Fíjense a veces cuando la mamá o el papá de ustedes
cambia de celular, digo, porque me pasa a mí también, tengo que aprender, bueno, esto está acá, esto está acá, esto se hace acá, o se incorporaron tales funciones, etc. También en algunos casos se da por cuestiones de edad, aunque ese es un factor que no es tajante, digamos, no es que porque alguien tenga mucha edad no tiene manejo y porque es joven sí lo tiene, no. Va a depender de lo que haya aprendido. Mi papá tiene 87 años y maneja todas las redes sociales, maneja internet, maneja, digamos, las personas también, hay personas más abiertas a incorporar y aprender nuevas tecnologías todo el tiempo o aprender otras formas de hacer las cosas y otras personas no. Pero todos pueden aprender. Cuestiones de género, está probado en el mundo que las mujeres tienen menor acceso que los varones. Esto lo dice Naciones Unidas, no lo digo yo. O cuestiones de discapacidad, una persona que tiene problemas de visión, una persona que tiene problemas motores, ¿sí? Determinados niveles de autismo requieren o síndrome de Down requieren de lo que se llama escritura fácil, por ejemplo. Bueno, todo eso genera una diferencia entre unos y otros. Y en esto, los profesionales informáticos también tienen mucho para hacer, porque de hecho desarrollan software, plataformas, hardware para resolver muchas de estas cuestiones. En una organización, esta es la última pregunta, en una organización, ¿qué consecuencias puede acarrear esta brecha digital? En una oficina, por ejemplo, o en una empresa. Bien, ahí estoy viendo muy bien todo lo que estuvieron puesto. Muchas personas pierden su puesto laboral, que se generan diferencias entre empleados, desorganización, trabajadores ineficientes, plagios, que la empresa no se adapta a las necesidades actuales. Estoy leyendo lo que dice el chat. Retraso a la hora de realizar trabajos, que la organización o empresa se tenga que adaptar a los cambios de la brecha. Ojo ahí, la empresa no se adapta a los cambios de la brecha. La empresa lo que tiene que hacer es identificar cuando hay una brecha entre quienes manejan tecnologías y quienes no, para ver cómo resolverla, ¿sí? Por ejemplo, los que saben podrían enseñarle a los que no, pero si vemos que ahí hay resistencias, ¿qué hacemos? No sé, los mandamos a capacitar a los que no tienen, los que no conocen, o los que tienen que aprender un determinado software para poder realizar sus tareas, ¿sí? Muy bien todo lo que están poniendo en el chat. Entonces, la brecha, lo que quería dejar con esto en claro es que la brecha digital no se da solamente a nivel de la sociedad, digamos, de la vida cotidiana, sino también en el mundo del trabajo. Y fíjense lo que pasó en la pandemia. A veces había chicos que iban a distintos grados y en la familia había un solo celular para conectarse a las clases. Eso es brecha digital porque no es lo mismo que en una familia donde cada chico podía tener su computadora y conectarse, que aquellos que con un celular tenían que turnarse para ver las clases. Bien, para cerrar, estos son los temas que estuvimos viendo a través de estas preguntas. Sociedad, ¿qué es la sociedad? Que la sociedad fue cambiando. Que hoy en día estamos posicionados en lo que se llama sociedad de la información y el conocimiento. Que la expansión de las tecnologías fueron generando cambios en la sociedad y en la forma de vida, de trabajo, de estudio, del ocio de las personas. Pero que esta expansión no alcanza a todos, sino que
cuando no se accede a las tecnologías por distintas razones, o cuando no se puede, no se sabe usar estas tecnologías, se genera una brecha digital y esa brecha digital también trae consecuencias, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada frente a eso, sino por lo contrario, que las organizaciones tienen que ver cómo las sociedades en general, los estados, por eso es necesario que haya intervenciones justamente para lograr que se reduzca esa brecha digital. Hablamos sobre alguito de información, vamos a trabajar más la semana que viene, y la semana que viene vamos a hablar de tecnologías, de sistemas tecnológicos, para lo cual les voy a pedir que, además de inscribirse en el SIU, que yo me imagino que si yo dijera si todos están inscritos los que están acá, todos me van a responder que sí, quiero pensar eso. Responder la encuesta que está en el aula virtual para entrar al aula sí o sí en el SIU, por eso está primero en el orden ahí, y asistir a la clase práctica de la comisión que les corresponda miércoles o jueves de la semana. Algunos decían que se superponen las dos comisiones del jueves, no, porque una es en el aula 5 y una es en el aula 6. Es el mismo horario, pero son letras distintas y aulas distintas. Bien. Esta presentación, cuando ustedes ingresen al aula, ya la van a encontrar. Como todo lo demás que fui explicando. Muy bien, 15 minutos antes, chicos. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿O estamos? El martes, a partir del martes a la tarde, van a estar matriculados. Quizás antes, pero por las dudas, porque estamos esperando la mayor cantidad para poder subirlos más rápidamente. De todos modos, hasta ese momento no tienen nada que hacer. Muy bien. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, chicos.